un poco helada hoy día, sé que hizo frío, pero ya llevan varias clases con Meet, me imagino, ¿no? Ah, no, delante tuvieron el lenguaje, ahí fue Classroom, pero en la mañana tuvieron Meet, me imagino. Así que espero que hayan comenzado bien su día y vamos a hacer nuestra revisión del ensayo. Ensayo que, bueno, les cuento que la escala del puntaje para el ensayo fue una escala que yo saqué de ese preu que hay, que es mate en 30 minutos, algo así, y que lo encontré bastante aterrizado a cómo es de verdad la forma de calcular el puntaje, porque hay otras escalas también que he visto que encuentro que le dan mucho puntaje. Entonces yo tomé esta porque la encontré bien acertada y, y bueno, y la escala original uno no la sabe hasta que se rinde la PSU, la prueba. Lo que antes uno tiene es una referencia. Incluso ahora que son 65 preguntas, que son menos, no tenemos como exacta esa referencia. Porque ¿cómo funciona la escala de los puntajes? Todos los años lo que se hace es modelar estos puntajes a través de esta curva que se llama la curva normal, y que siempre deja un mismo porcentaje de niños, por ejemplo, sobre 800 puntos o sobre 750. Siempre es lo mismo todos los años. Entonces, los puntajes se van adecuando para que quede siempre un mismo porcentaje sobre los 800, sobre los 700, etc. Entonces, uno no puede saber la escala real hasta que la PCU se da. Entonces, cualquier escala que ustedes vean por ahí no va a ser la original, sino que son aproximaciones que se han hecho en base a las últimas PCU. Por ejemplo, en la PCU del año pasado, o sea, con dos malas quedaba sobre 800 y ya con tres creo que era 790 y algo. En otros años todavía con cuatro malas uno obtenía 800 puntos. Entonces, como cambia todos los años según la realidad de la generación, uno tiene que estar atento como a esos cambios y al final va a saber la realidad solo cuando se dé la prueba. Entonces, esa escala que yo le subí la encontré bastante buena. Y recuerden que el lenguaje no es la misma escala, porque son distintas pruebas. Ahí tenemos otra forma de medir, por si acaso alguno vea, chuta, como en matemática con 20 puntos saqué tanto y en lenguaje saqué más. Es por eso, son distintas pruebas y que no va a ser la misma escala. Eso, niños, les voy a compartir mi pantalla para que veamos el ensayo y ustedes me van diciendo qué dudas tienen. Ahí están viendo, ¿cierto? Ya, ustedes me van diciendo, niños, la idea es que no se queden con ninguna duda, que aunque no, hoy día no vamos a alcanzar a revisarlo, claramente son hartas preguntas, y quiero que todos hagan aquí sus consultas para que no se queden en la inquietud. Díganme, los escucho. La 8. La ¿Podrías 8, sacar las 5? la 5, ya, y antes de la 5, ¿ninguna más? Ya, antes de ir a las 5, yo voy a explicar algo por aquí. Por ejemplo, en la 1, donde ustedes deben recordar que todos estos números que son coma 9 periódico, siempre son el entero. Así que esto equivale a 12. Ese número que está aquí, 11,9 periódico, es 12, para que no se les olvide esa relación que tenemos ahí. ¿Ya? Ese número, entonces, es 12 todos los que son 9 periódicos. Ya solo eso, recordarles, para que no pierdan tiempo en pasarlo a fracción. Y en las dos, corregir aquí, si se fijan, todas terminaban con su punto final, menos la D, porque aquí me faltó escribirlo, por eso esta pregunta la dejé como pregunta piloto. Decía, la suma de un número irracional con un número racional es un número irracional, punto. Esta era la correcta en este ejercicio, que ahí faltaba. Entonces esta la dejé con 0 puntos al final. Son 5 pilotos, todavía la prueba funciona así. De las 65, 60 son las que valen para el puntaje. Y aprovecho de tomar este ejercicio para ir recordando algunas cosas. Acá dice, la resta entre dos números irracionales es un número irracional, eso no ocurre siempre. Ustedes podrían imaginarse este número es irracional. Si yo lo resto con el número irracional raíz de 2, ¿qué es lo que obtengo acá? Obtengo 3 y esto es racional. Así que por eso esta no era la correcta. La B dice, el producto entre un irracional y un racional es un número irracional. Esta es falsa solo por el hecho de que ese número racional podría ser cero.
Entonces, si yo multiplico raíz de 2, por ejemplo, por 0, eso me da 0, que es racional. Por eso esta no es correcta. Si aquí hubiese dicho el producto entre un número irracional y un racional distinto de 0, ahí sí, hubiese sido siempre irracional. Eso sería correcto. Pero como no lo decía, hay que ponerse en el caso. Lo mismo en la E, cuando dice un número racional dividido por un irracional, ese racional podría ser 0. Y dividido un irracional me va a dar 0, que no es irracional. Por eso esa era la correcta. Ya, ahora sí tomo la 5 que me habían preguntado. Número 5 dice, considera la ecuación ax más b igual c en x. ¿Qué significa que la ecuación sea en x? Esta es la variable y las otras son constantes. Entonces, cuando yo quiero encontrar una solución para la ecuación, tengo que despejar la x. Y acá dice con a, b y c números enteros positivos, siendo d un número menor que c. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite obtener como solución de esta ecuación a un número no entero? Solución de la ecuación, dijimos, se encuentra despejando la x. Entonces, al despejar, más b lo pasamos para acá como menos b, y el a que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, esta es la solución de la ecuación, c menos d partido por a. Entonces, ¿cuándo esta solución va a ser un número no entero? La a dice cuando a vale 1. Si a vale 1, la solución quedaría esto. Y esto sí es entero, porque el denominador va a ser 1. Así que esta no es. Yo ando buscando la que no sea entera. La d dice cuando a más b sea igual a c. Si ustedes se fijan, en esta ecuación yo puedo despejar a. Y si despejamos a, nos quedaría c menos d. O sea, está diciendo que este denominador, que es a, es igual al numerador, que es c menos d. Por lo tanto, la solución de la ecuación sería 1. Y no es la que yo necesito porque quiero que no sea entero. En la c dice, si c fuera 2d, entonces voy a reemplazar aquí en mi solución. Si c fuera 2d, le resto d, lo divido por a, pero a dice que es igual a d. ¿Qué es lo que obtengo? 2d menos d es d. Partido por d obtendría como solución 1, o sea, no me sirve, porque 1 sí es entero. En la d dice, si c menos d es un múltiplo de 4. Si c menos d es un múltiplo de 4, eso no me dice nada, porque el a podría ser 1 todavía, y al hacer esa división me va a quedar un número entero. Entonces la d no me sirve para determinar esto. En cambio la e dice, si c fuera menor que a más d. Fíjense que de esta relación yo puedo despejar a de tal forma que me quede c menos d, pasando este d por acá, menor que a. Entonces, si c menos d es menor que el denominador, esta fracción podría ser del tipo 2 tercios, por ejemplo, donde el numerador es menor que el denominador, como dice acá, menor. Entonces, todas esas fracciones que tienen numerador menor que el denominador son fracciones del tipo 0, algo, así que no son enteras, o sea, número entero. Entonces, esta es la correcta alternativa E. Feña, ¿me sigue? Sí, sí, sí. Es que hice lo mismo que usted, llegué a la parte donde despejé la X y después ya ¿Ya? me perdí. Ya, entonces aquí hay que fijarse que todavía las alternativas, uno no tiene que mirarlas así como que solamente dicen esto, hay que trabajarlas igual un poco, despejar en relación a lo que yo tengo. Así puedo ir despertándolas. En este caso, la correcta era la E. Cuando me pregunten un ejercicio, quien me preguntó después que yo termine, dígame si tía lo entendí, pero, o diga, no tía, repítalo para ir sabiendo si es que vamos bien o no. Alguien me escribió aquí. Espero que sea algo serio. La 3 dice Joaco. Ya vamos por la 3. El que Joaco preguntó, vamos a la 3. Eso está demasiado difícil. ¿Está difícil? No, no tanto. Sí, se la hice después de terminar el ensayo. Ya, mira, acá tenemos que aplicar propiedades de potencias de exponente negativo. 3 elevado a menos 1, ¿qué significa? Un tercio. Un tercio, ¿cierto? Un tercio. ¿Y 2 elevado a menos 1? Un medio. Un medio. Y todo eso elevado a menos 1. Multiplicado por esto, 2 elevado a menos un medio, como el exponente es negativo, yo puedo invertirla y dejarla así. 2 elevado a un medio positivo, pero abajo, en el denominador, y eso es porque el exponente es negativo.
Profe, yo la dije Entonces, raíz de un medio. por eso. sí, para allá vamos, pero voy por partes. Sumamos aquí, 1/3 más 1/2 son 5/6. Y 5/6 elevado a -1, después vamos a tener que invertirlo. Y acá, como decía Mandiola, esto es raíz. Toda potencia de exponente fraccionario se representa como una raíz. Y esta es raíz de 2, porque recuerden que el denominador pasa a ser el índice de la raíz y el 1, que es el numerador, es el exponente de la cantidad subradical. Entonces aquí hay 2 y un 1, pero que no se anotan. Entonces por eso nos queda raíz de 2. Y 5/6 elevado a -1 es 6/5, porque se invierte la potencia. Y acá recuerden que se puede racionalizar, arriba y abajo por raíz de 2. Entonces, ¿qué nos queda arriba? Arriba nos queda 6 raíz de 2 y abajo nos queda 5 por raíz de 2 por raíz de 2 son 2. Y 2 en el 6 cabe 3. Entonces nos queda 3 raíz de 2 partido por 5. Era la alternativa A. Peña, ¿era tan complicada? No tanto. Es que sí, no, que me enredé mucho. Pero los exponentes, para ver si. No, por la parte de raíz. Que no me De la acordaba raíz. que se podía hacer eso, entonces como que no me calzaba. Sí, hay racionalización. La idea ahora de esta revisión, dame un segundito, que ustedes le vayan escribiendo a cada ejercicio lo que tienen que repasar. O por ejemplo, ojo, no olvidar que esto representa una raíz, o no olvidar que se invierte la base cuando el exponente es negativo. Ir anotando ese tipo de cositas con colores o con los post-it, con lo que quieran, pero para que no se les olvide. Y en cada ensayo hacerlo y después van revisando y cuando nos toque hacer un próximo ensayo, van y van viendo, de veras que había que tener ojo aquí, acá, ahí va a ser más fácil. Dígame, lo interrumpí a alguien que me dijo profe. Juaco parece que era, ¿no? No, tío. No, entendió. Sí, entendí. Ya. Gracias. Ya, ok. Vamos a la otra página entonces. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que es un poco que tengo una duda porque vuelva a ese ejercicio, por favor, solo en una cosa que escribo. ¿Sí? Donde dice 1/3 más 1/2, ¿Ya? en una, en una foto de Google vi que un tipo puso 2/4 más 2/5 más 2/3, que sería lo mismo que 2/12. Para. O sea que sumó los denominadores, porque eran igual numerador. Un quinto sería eso, por ejemplo. No. No sé si yo tampoco, pero es que lo vi en una foto y que... Ay, hay un montón de cosas que yo he visto también, por ejemplo, esa que dice, cuando quieres sacar la raíz cúbica del número, suma sus dígitos y 5 más 1 y 2 te da 8 y siempre funciona. Jamás, o sea, funciona con un par de números. De que no crean todo lo que han visto por ahí, ustedes saben cómo hacerlo, así que no se confundan. Lo que algunos he visto es que multiplican cruzado, que no sí, pues, tú multiplicas Sí. aquí, eso sí, pues 2 por 1 son 2, acá 3 por 1 que son 3 y abajo 3 por 2. Por eso nos dio 5/6, porque es lo mismo que el sacar el mínimo común múltiplo. Ya, gracias Mandiola, eso les sirve a todos para que vayan viendo y comprobando todo lo que escuchan, o lo que ven. Ya, siguiente, vamos a la siguiente plana. Díganme ustedes, niños. Por aquí, de esta plana. ¿La 8? ¿Sí? Si no escuché a alguien, repítame, me dijeron la 8. ¿Sí? Sí, la otra. Ya. Dice el 8. El día sábado, Darío y Carmen recorren en bicicleta gran cantidad de kilómetros, pero Carmen solo recorrió los 4/5 de la distancia recorrida por Darío. Aquí hay un punto, por lo tanto yo debo detenerme y ver qué información puedo sacar hasta aquí, hasta esta primera parte. Entonces hablan de un día sábado, que tenemos a Carmen y Darío, bueno, Darío y Carmen, salen en ese orden primero, Darío y Carmen, que recorren en bicicleta de tal forma que Carmen recorrió los 4/5 que recorrió Darío. Y no me dicen cuánto recorrió Darío, por lo tanto, Darío es X y Carmen sería los 4/5 de X. Ahora sigo, al día siguiente, o sea, ahora tengo información para el domingo. Carmen recorrió la mitad de lo recorrido por Darío el primer día. O sea, ahora Carmen recorrió la mitad de lo que recorrió Darío, X partido 2. Y Darío recorrió los 5/6 de lo que recorrió su amiga el día anterior. O sea, los 5/6 de 4/5 de X. Simplificando tendríamos 4/6, pero simplificado de nuevo por 2 serían 2/3. Entonces, eso recorrió el domingo Darío. Luego dice, si entre sábado y domingo,
sábado y domingo han recorrido 178 kilómetros entre ambos. O sea, la suma de todas estas distancias recorridas es 178. ¿Cuánto recorrió entonces Carmen el primer día, o sea, el sábado? Hago la ecuación. Lo que recorrió el sábado es esta suma más lo del domingo, y eso es igual a 178. En esta ecuación vamos a amplificar por el mínimo común múltiplo, que sería 30. Al amplificar todo por 30, nos va a quedar aquí 30x más 5 en 30 son 6, 6 por 4, 24. 3 en 30 son 10, por 2 tendríamos 20x. 2 en 30 son 15, por x son 15x. Y por acá no pierdan tiempo multiplicando, déjenlo expresado, 178 por 30, porque lo más probable es que esto después se pueda simplificar cuando pasemos dividiendo para acá el número que acompaña el x, lo más probable. Entonces, no pierdan tiempo en eso y déjenlo expresado. Sumamos 30, 20, 54, 64, 89x es igual a 178 por 30. Despejando la x, pasamos dividiendo el 89 para acá, y resulta que 89 en 178 cabe 2, porque este es el doble. Entonces, al simplificar, nos va a quedar 2 por 30, y 2 por 30 es 60. Y ahí tenemos entonces el valor de x, que sería lo que recorrió Darío el sábado. Entonces, Carmen sería 4/5 de 60. 5 en 60 son 12, y 12 por 4 son 48. O sea, Carmen recorrió 48 kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Ya, entonces, recuerden aquí ir siguiendo, tener buena comprensión lectora para esto, e ir separando los datos cada vez que aparezca un punto o una coma, porque hasta ahí hay que ir desprendiendo información. Seguimos. No me preguntaron la anterior, la 7, y recuerdo que el otro día Cristóbal me preguntó, me dijo, tía, he visto que salen unos problemas que dicen qué hizo mal, o sea, esta es la nueva forma en que se va a preguntar, y yo le dije, sí, hay varios ejercicios de ese tipo, entonces por eso quise incluir este ejercicio. Me dicen que un alumno quería comparar estos números, A, B y C, cuál era el más grande, y para eso los elevó al cuadrado, y después comparó los cuadrados de esos números. Entonces, al elevar al cuadrado de el A, obtuvo 1 partido 49, que es correcto, porque un séptimo al cuadrado es un séptimo de un séptimo. Para esta expresión al cuadrado quedaría el cuadrado de 2, que es 4, el cuadrado de 8, que es 64, y el cuadrado de raíz de 3, que es 3. Entonces, si simplificamos el 4 con el 64, cabe 16 veces, y 16 por 3 son 48. Así que está correcto el b cuadrado. Y el c cuadrado corresponde a elevar esto, que raíz de 2 al cuadrado es 2, y 10 al cuadrado es 100. Y al simplificarlo es 1 partido 50. Así que también está correcto. Entonces, ¿cuál es el error que cometió el alumno? El profesor le dice que lo que él concluye después está mal. ¿Y qué concluye él? Dice que este es el número más grande porque tiene el denominador más grande. Entonces, su error es ese. Concluyó mal que este es el más grande porque al ser una fracción, fíjense que todas estas fracciones tienen igual numerador. Entonces, la que tenga el denominador más grande, al final es la fracción más chica. Entonces, c cuadrado era el menor de los números, y si c cuadrado era el menor, el c también era el menor de ellos. Por lo tanto, esa es la conclusión que él tomó, que él sacó mal. Ahora, fíjense que la E dice, no es correcto elevar al cuadrado porque se transforman en otros números. Claro, se transforman en otros números, pero si todos estos números son positivos, entonces cuando yo lo eleve al cuadrado, el que quede más grande significa que era originalmente el más grande. Entonces, si aquí el que quedó más grande es el 1 partido 40, no, ¿cuál es más grande? Este. El 1 partido 48, porque el que tiene el denominador más chico, significa que B era el número más grande entonces. Entonces, ¿es una buena forma de elevar al cuadrado? Sí, cuando todos son positivos. Ahí se puede. Si tengo unos negativos y otros positivos, es evidente cuál va a ser el mayor, el positivo, frente a los negativos. Ya, ahora seguimos. Ya. Vamos al ejercicio 11. La 10, Ejercicio 10, el 10. igual. Sí. La 10. La 9, please. La 9, la 9, la 9. No identifiqué esa voz. ¿Quién me habló por ahí? Mi ¿Quién me dijo? compadre Camilo. Camilo. Emilito. ¿Cómo está Camilo? ¿Ahora no va en la micro? Estamos bien. Sí, estamos bien.
Ya, qué bueno, Camilo. Dice en la 9, si X es un número que está entre 1 y 2 y además Y vale 6, entonces, ¿qué letra representa mejor a esta fracción, a X partido Y? O sea, es la fracción X partido 6, porque me están dando el valor de Y. Y fíjense que X es un número más chico que 2. Si X hubiese sido 3, la fracción hubiese quedado 3 sextos. O sea, la fracción hubiese sido un medio, si es que ese hubiese sido el valor de la X. Pero como la X es un número más chico que 3, de hecho es más chico que 2, entonces esta fracción, X partido Y o X partido 6, me va a quedar una fracción más chica que un medio, porque resulta que el numerador es más chico que 3. Por lo tanto, si es más chica que un medio, esa es la correcta. Ay, la tenía buena. Sin darle ningún valor, porque la otra opción es haberle dado un valor a X, también se puede, pero ahí te demoras un poco más. La idea es que ocupemos el análisis y veamos y marquemos uno como referencia. Yo tomo aquí como referencia el número arriba, vamos a ver que esto es un medio. Y ahí me puedo ir, si arriba este número es más grande que la mitad, entonces la fracción va a quedar más que un medio. Y si este número es menos que la mitad, entonces va a quedar menos que un medio. Gracias. De nada. Vamos a la 10. Dice, en la propaganda de cierto limpiador de cocina se afirma que con cada pasada de un paño con el producto por una superficie se elimina la 10ª parte de la población de bacterias que en ella habita. ¿Cuál de las siguientes relaciones permite determinar un número n de veces que se debe pasar el paño con el producto como mínimo para que quede menos de la mitad de las bacterias que había originalmente? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en la pregunta. Aquí dice cuánto se debe pasar el paño para que quede. Me están preguntando por la cantidad de bacterias que queda, no por la cantidad de bacterias que se han eliminado. Y arriba me hablan de las bacterias que se eliminan. Entonces, si yo tengo mi entero 1 y elimino su 10ª parte, lo que me queda son 9 décimos. Por lo tanto, ese es mi factor que yo debo considerar en este caso. Lo que va quedando es 9 décimos de lo que había originalmente. ¿Y cuántas bacterias habían originalmente? No sé, habían X. Pero este es un modelo de decrecimiento exponencial. Por lo tanto, la forma siempre va a ser la cantidad inicial por el factor, en este caso el factor es 9 décimos, que es lo que indica cuánto va quedando, elevado a n, que son la cantidad de pasadas con el paño que hay que hacerle a la superficie. Y yo quiero que esto sea menos de la mitad de las bacterias que habían originalmente, que era X. Entonces, si yo divido por X a ambos lados, X es una cantidad positiva, porque es una cantidad de bacterias. Si divido por X, estas se van. ¿Y qué me queda? Que 9 décimos elevado a n es menor que un medio. Y eso estaba acá en la B. Esa era la correcta. Esta pregunta apareció en la PSU de este año, en la que se dio en enero. Eso era la que no entendía porque se eliminaba, o sea, porque aparecía la X. ¿Perdón? Que lo que no entendía era por qué desaparecía la X. Ah, era porque estaba en ambos lados. Porque sí, buena pregunta, porque uno siempre dice en el modelo del decrecimiento siempre va la cantidad inicial. Pero como estaba a ambos lados, como que la mitad de esa cantidad se elimina. Así. Gracias. ¿Sí, Maite? ¿Sí? Sí. Ya. Siguiente. ¿Cuál me había dicho el 11? La 11, sí. Ya, dice, sabiendo que K es un número entero, se puede determinar que la siguiente expresión representa un número irracional si se sabe que. Primero, dice, si K no es un múltiplo de 3. Si K no es un múltiplo de 3, podría ser que K fuera menos 5, por ejemplo. Si K es menos 5, va a convertir a esta cantidad subradical en una cantidad negativa. Y raíz cuadrada de algo negativo nos va a quedar un número imaginario, un número complejo. Por lo tanto, no es irracional. Por eso la 1 no me sirve sola. Tengo que descartar la A y descartar la D. Siempre pónganse en ese caso porque arriba dice K es un entero. Podría ser 0, podría ser negativo, podría ser positivo, pero yo me pongo como en el peor de los casos. Si esto fuera negativo, no ya el ejercicio. Por lo tanto, la A no es. Ahora, la 2 por sí sola dice que K menos 3 es un número negativo, no negativo. Que K menos 3 sea un número no negativo significa que es mayor o igual que 0.
Por lo tanto, me está diciendo que k es un número más grande que 3. Y si k es un número más grande que 3, yo podría pensar que k es 12, por ejemplo. Si k fuera 12, 12 partido 3 es 4, y la raíz de 4 es 2, que no es irracional, por lo tanto la 2 por sí sola no me sirve. Ahora, si junto ambas informaciones de que k no es un múltiplo de 3, y además k es un número más grande que 3, entonces ahí sí voy a poder determinar que esta expresión es un número irracional, porque resulta que si yo separo esto como raíz de k partido por raíz de 3, la raíz de 3 es irracional, y arriba esa expresión podría tener una raíz perfecta, podría ser, pero va a quedar partido raíz de 3. O no tiene raíz perfecta y nos va a quedar esta fracción que sería una fracción no entera, no exacta, y la raíz de un número no exacto no puede ser un número racional. Entonces nos va a quedar irracional si es que consideramos ambas informaciones. Por eso la correcta es la C. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Qué me preguntó? ¿Sí? Sí, ahí sí. Gracias, Ya. tía. ¿Y la 14? Ok. Y la 14. La 12, tía. Tengo una pregunta en la 12. Ya, en la 12. Lo que pasa es que no entiendo por qué el 2 dice que Ya, es un número real. Porque esa es raíz cúbica. Me escucho, ahí sí, me estaba escuchando yo. Raíz cúbica de cualquier número real siempre es real, porque el problema cuando la cantidad subradical es negativa es cuando es una raíz cuadrada o una raíz de índice par. En cambio, las raíces cúbicas, da lo mismo lo que hay aquí adentro, si positivo, negativo, cero, siempre va a ser perteneciente a los reales. Entonces, esta era sí o sí, ni siquiera había que mirar lo que había adentro. O sea, hay que mirar que lo que sea dentro sea real, eso sí, pero 2 menos 7, menos 5, entonces raíz cúbica de menos 5 sí es real. Entonces, esta sí es, la 2 es, entonces se debe descartar toda la que no tenga la 2. ¿Y cómo saber si esta, la 1 y la 3 son números reales? Como son raíces cuadradas, hay que fijarse que lo de adentro no sea negativo para que sea real. Entonces, fíjense que en la 1, ¿cómo me puedo dar cuenta? Porque este 3 que está acá yo lo puedo ingresar dentro de la raíz, y al ingresarlo dentro de una raíz cuadrada ingresa como 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, multiplicado por ese 3 que hay aquí quedaría 27. 5 menos la raíz de 27. Y resulta que 5 equivale a la raíz de 25 menos la raíz de 27. ¿Y qué ocurre aquí? Esta resta va a dar negativa, porque este número es más grande que ese. Así que esta cantidad subradical es negativa, y por lo tanto esta raíz no pertenece a los reales. La 1 no. ¿Peña? Sí, ahí entendí, gracias. Ya. Y lo mismo con la 3. Hacemos el 2, que es dentro de la raíz, entraría como un 4, que por 5 sería 20, raíz de 20. Y este 3 ingresa dentro como 9, 9 por 2 son 18. Entonces, aquí tenemos raíz de 20 menos raíz de 18, eso va a quedar positivo, porque esto es más grande. Entonces, aquí las correctas eran la 2 y la 3. Díganme, ¿cuál más? La 14. ¿La 14? Sí. Sí, ya. La 14 dice, si R es el radio de una circunferencia de área 1 partido 4pi, entonces, ¿cuál es el valor de esta expresión? Primero, el área de una circunferencia está dada por la expresión pi por r al cuadrado. Y en este caso me dicen que el área de esta circunferencia, de este círculo, perdón, es 1 partido 4pi. Entonces nos va a quedar igual a pi por r al cuadrado. Y yo quiero despejar r para poder reemplazarlo acá, en esta expresión, que es después lo que me piden. Y al despejar r cuadrado, este pi que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo. Y al pasar acá dividiendo se va a encontrar con este, entonces va a quedar por pi. Y eso nos va a dar 4pi al cuadrado. Entonces 1 partido 4pi al cuadrado es igual a r cuadrado. Que esto lo pasamos para acá. Sacando raíz a ambos lados, nos va a quedar la raíz de 1 partido 4pi cuadrado igual a la raíz de r cuadrado. En estricto rigor, raíz de r cuadrado es el valor absoluto de r. Pero como esta r es un radio, es una distancia, es positivo, así que simplemente r. Le saco las barras de valor absoluto.
Y esta raíz es 1 partido 2pi. O sea, ese es el valor de R. Esa es la expresión, digamos, de R, 1 partido 2pi. Entonces, cuando nos piden calcular este logaritmo, acá, como esta es una suma, yo puedo multiplicar todo esto, 2 por pi por R. Y ahora reemplazamos el valor de R que encontramos acá, que es 1 partido 2pi. Entonces nos quedaría logaritmo de 2pi por R, que es 1 partido 2pi. Simplificamos y nos quedaría el logaritmo de 1. Y eso es 0. Por eso era la alternativa A. Y fíjense que en la C está esa misma expresión. Eso es correcto, pero arriba preguntan por el valor de la expresión. Nos piden valor numérico, así que por eso la correcta es la A. Esta es la expresión que representaría esto, sí, pero no es el valor. El valor es 0. ¿Tabata, tú me habías preguntado? Sí, gracias. Ya. Ya, yo tengo una Mira. duda, pero ese pi no pasa dividiendo a todo el 1/4 pi. Ah, sí, pero te quedaría así, mira. Ahí, partido pi, Sí. ¿cierto? Entonces, este es un pi partido 1. Ah, sí, Entonces, sí. como tienes Da vuelta. sí, división de fracciones se da vuelta. Entonces, por eso uno lo hace aquí directo. Ya, gracias. Ya. ¿Cuál más, niños, por aquí? La 17. 17. 17. La 15 estaba clara. No, tía, no, tía. Ajá. Sí, damos la 15. Y que quiero aquí explicar algo, recordar algo, de los logaritmos, cuando son negativos. Porque aquí las comparaciones están hechas con 0, en este caso, entonces, ¿cuándo un logaritmo es negativo? Acá dice que x es un número real tal que se encuentra entre 0 y 1. Podría ser, por ejemplo, 0,1 o un décimo, que es lo mismo. Podría ser. Y yo me voy a poner en este caso por lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes desigualdades es siempre verdadera? Aquí habla, y todas hablan, del logaritmo de 1 partido x, en el fondo del recíproco de x. Entonces, 1 partido x sería 1 partido un décimo, que es este el valor de x, y eso es 10. Por lo tanto, cuando yo diga logaritmo de 1 partido x, en la alternativa A, estoy diciendo logaritmo de 10, y dice que eso es menor que 1. Pero el logaritmo de 10 es 1, que es igual a 1. Por lo tanto, la A no es siempre verdadera, porque yo me puse en este caso. Lo mismo para la B, dice logaritmo de 1 partido de x es mayor a 1. No, aquí ya encontré un caso en que me da 1 exacto, así que no es. Y lo mismo la C, ya lo puedo descartar directamente porque este logaritmo me dio 1, así que no es negativo. Y la D dice lo siguiente, el logaritmo de esa expresión, o sea, el logaritmo de 10 que nos dio a nosotros, que es 1, ¿es mayor a 0? Sí, ahí hay un caso en que es mayor a 0, pero no es una demostración, ahí estoy comprobando que me da. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que un logaritmo va a ser siempre mayor que 0? Sabiendo lo siguiente, un logaritmo cuando cumpla lo siguiente, por ejemplo, el logaritmo de b en base a, va a ocurrir que esto es negativo cuando se dé la siguiente combinación. Si A fuera un número menor que 1 y B fuera un número más grande que 1. Ahí, bueno, A positivo por supuesto, pero menor que 1. O al revés, cuando A sea mayor que 1 y cuando B sea menor que 1. En esos casos el logaritmo da como resultado negativo. Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo en base 2 de un medio, este número es más chico que 1 y este es más grande que 1, entonces ese resultado va a dar negativo, de hecho es menos 1. O si tuviera al revés, logaritmo en base a un medio de 2. Este es menor que 1 y este es más grande que 1, por lo tanto, ¿cuánto me da eso? Negativo, en este caso es menos 1. Entonces, esa es la situación cuando un logaritmo da negativo, exclusivamente en estas situaciones. Cuando la base es menor a 1, no, en este caso mayor a 1, pero el argumento menor que 1, o al revés, la base menor que 1 y el argumento mayor que 1. En esos casos se da negativo. ¿Y qué tenemos nosotros acá? Tenemos el logaritmo de 1 partido x. Resulta que este número x es un número que está entre 0 y 1, o sea, es un número de la forma 0, algo, así que está representada por una fracción donde, bueno, si es que se pudiera pasar a fracción, si es que fuera un número racional, estoy pensando, donde el numerador es más chico que el denominador. Entonces, cuando yo lo pase a su recíproco, me va a quedar al revés.
el recíproco va a quedar y partido x, o sea, ahora va a ser más grande el de arriba, y por lo tanto todo esto va a ser un número mayor que 1. Y si el argumento es mayor a 1 y la base de este logaritmo, que es 10, también es mayor a 1, sí o sí va a ser positivo todo ese logaritmo, porque para que sea negativo tendría que cumplir esta razón, o sea, te dije acá, estas condiciones, se me fue la palabra ahí. Tendría que cumplir estas condiciones para que fuera negativo. Entonces, cuando ustedes tengan logaritmo, por ejemplo, de 1/3 de 9, o sea, de 9 en base a 1/3, esto sí va a ser un número negativo, porque esto es más chico que 1 y el de acá es más grande que 1. Ahí va a dar negativo. Noten esto para que no se les olvide cuando un logaritmo da negativo, solo en estas condiciones. Profe, una Dígame. pregunta. Es que escucho doble. Ah, ya no. Donde dice en la E, o sea, perdón, la D, donde ¿Ya? dice, cierto que como X va a ser un 0, algo, Ujú. sí o sí el número que, bueno, está ahí, que se me olvidó los nombres, 1 partido X, sí o Recíproco. sí va a ser mayor de 1, Sí, ¿cierto? Y como Sí. logaritmos base 10, también es Sí. mayor a 1. Ujú. Entonces, ¿se podría decir que si A y B es mayor a 1, va a ser sí o sí el resultado mayor a Positivo. 1? No, va a ser positivo, no Mayor a mayor a 0. 1, mayor a 0. Ya, gracias. Eso. Ya, sigamos. Niños, ¿cuál más? La 17, por favor. ¿Y la Tabata dice la 16? Sí. Ya, 16 y 17 entonces. En la 16 tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Entonces, se mantiene el denominador y se restan los numeradores. X cuadrado más y cuadrado menos xy. ¿Y qué podemos hacer acá? Abajo tenemos una suma de cubos y la suma de cubos se puede factorizar en dos paréntesis, donde en el primer paréntesis van las raíces cúbicas de estas expresiones, es decir, x más y. Y en el segundo paréntesis va el primer término al cuadrado, menos, porque aquí cambiamos signo, el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y arriba lo vamos a ordenar para que nos quede el mismo paréntesis de abajo. Entonces, este paréntesis es igual al de acá, se mata. ¿Y qué nos queda? 1 partido x más y eso está en la B. Entonces, recuerden esta factorización, suma, o sea, esta es la suma de cubos. Suma de cubos. Y se factoriza así. ¿Tabata? ¿Se acordaban? Solo puse X, por eso no me dio. Ahí, claro, ahí va el cuadrado. Ya, 17, entonces, miren, en la 17 me faltó cuál era el sistema. Aquí lo puse, en el formulario estaba bien porque yo hice primero el formulario y después, como me pidieron que lo pasara a Word, después lo transformé. Entonces, al transformarlo me olvidé de traer el sistema. Pero en el formulario estaba bien. Tenemos ¿Ya? esto. Dígame. ¿Sabes que, o sea, no sé si fui yo el único que le pasó o más gente, pero el formulario estaba como todo desordenado? Como que primero estaba la 67, después la 30, después la 1, después la 50. No sé si a alguien más le pasó. Sí, es que creo que así, tía, porque me acuerdo que algún profe mandó una tarea y para que no nos copiáramos, todas las preguntas estaban desordenadas. No sé Profe, si- a mí me No, pasó. pero yo le tenía deshabilitado el sistema aleatorio, que porque tenían número las preguntas. me Cuando les pareció pase ordenado. eso, colóquenle actualizar. Si le ponen actualizar en la página, apenas le aparezca, debiera estar en orden. Porque cuando yo lo hice, lo puse que aparecieran en orden. Profe, yo tenía una pregunta justo sobre eso, Ujú. porque en la PSU que, bueno, la verdad es que nosotros vamos a dar, Sí, va a haber como un orden de las materias, ¿o no? sí, Es es que, como aquí mismo. Por ejemplo, la primera parte es de números, después viene álgebra y funciones, sí, después geometría y al final los datos y azar. es que por eso de que como se funciona la sola pregunta, yo encuentro que eso fue como un poco también dificultó un poco porque era como, cada pregunta era cambio de materia. En este, Sí, es que cuando uno resolvía, como todos dijeron que se mandaba al azar no, el pero yo orden. lo tenía programado para que fuera en orden.
Un chico me preguntó de cuarto y yo le dije que actualizara la página y me dijo, ah, sí, ahí está bien, ahí le quedó en orden. Y yo pensé que a ustedes no les había pasado, como nadie me preguntó. No, es que lo que pasaba era que si uno lo abría por primera vez, aparecía en desorden. Y si lo cerraba y lo volvía a abrir, aparecía en orden. Ah, puede ser que a lo mejor alguna vez lo configuré, lo había puesto antes y después lo cambié, no sé qué pasaría. Incluso algunos me decían, tía, yo mandé la tarea y nos envió. Tuvimos que hacer algunas correcciones ahí. Les aparecía como enviados a ellos, pero después si se volvían a meter lo podían hacer de nuevo. Entonces yo le dije, entonces nunca lo han enviado porque no permite hacerlo 2 veces. Entonces ahí tuve que esperar algunos minutos al que Profe, Sí, pero dame un segundo. Para la próxima vez, si les pasa, aprieten actualizar y ahí debiera aparecer en orden. Dígame. la proporción de preguntas o sea, de cada materia va a ser esta, porque, o sea, por lo menos a mí se me hicieron demasiadas preguntas de estadística. Por lo general es más estadística que números. Números es menos, es lo que menos tiene. O sea, eso es lo que ha sido históricamente. Ahora este año siempre ellos te dan que son 4 ejes, no te dice cuántas son de cada una. Pero según lo que uno ha visto en los ensayos anteriores, números es lo que menos tiene y estadística es lo que más aparece. Ah, ya. Gracias. Ya, de nada. Ya, entonces estábamos en el ejercicio 17 y aquí me acuerdo que el otro día Diego me preguntó, ¿te acuerdas, Diego? Me preguntaste sobre el tipo de soluciones que tenía un sistema y ahí recordamos algunas cosas y yo les decía que para todo sistema es de esta forma, con 2 incógnitas y 2 ecuaciones, se tiene que si la razón entre los coeficientes de las x es distinta a la razón entre los coeficientes de las y, esto indica solución única. Y si estas 2 razones son iguales, pero diferentes a la última razón de esos coeficientes, entonces esto implica que no tiene solución. Y si las 3 eran iguales, entonces eso indica que hay infinitas soluciones. Si las 3 razones son iguales. O incluso si esta última es 0 partido 0. También puede darse esa situación y ahí hablamos de infinitas soluciones. Entonces, como acá nos piden que esta solución sea única, lo que nosotros queremos es que la razón 3/4 sea distinta a la razón entre -2 y -5m. Entonces multiplicamos cruzado y acá nos quedaría -15m y acá nos quedaría -8, porque esto al final es una ecuación. Si uno se olvida del signo menos, hay que una ecuación. O sea, del signo menos, del signo negación. Entonces nos va a quedar los negativos a ambos lados, nos queda positivo. 15m es igual a 8, distinto de 8, y por lo tanto m tendría que ser distinto de 8/15. Y eso estaba en la A. ¿Recordaban que habíamos revisado esto en una guía, cierto? Cuando estábamos terminando de revisar la guía, Diego me preguntó. ¿Sí? ¿O fue aquí? No, fue aquí. ¿Sí? Diego, ¿te acuerdas? Diego no está. Pepe, Diego tía, dejó el aquí. computador. Si tú me habías ¿Qué preguntado, dijo? ¿no? ¿Qué dijo que le pregunté ahí? No, yo Ah, dije sí, que en una sí, sí, me guía tú acuerdo. me preguntaste algo así. Ah, ya. Ya no estaba tan loca. Esto era. Ya, niños, entonces ustedes coloquen aquí en este ejercicio, por si no se acordaban, anoten esto que dijimos aquí y lo marcan ahí en un cuadrito y le ponen color. Siguiente. ¿Dudas? Profe, a mí me quedó una duda. La 30. La 30. Sí, la 21. La 21. Ya, Y la 19, por favor. Mandiola, vamos a esperar un poquito antes de la 30. Vamos a ir por la 19 y la 20, dijeron. No, yo dije, no dije ningún número, profe, yo dije que tenía una Ah, duda sobre algo rápido. Es ya que dime. estaba anotando las propiedades que usted dio del logaritmo y me Ujú, quedó una duda. Si fuera el ya, logaritmo de b y base a, ¿cierto? ya, Como lo mismo que hizo, para que sí. fuera mayor a 0, solo dijo que a y b tendrían que ser mayor a 1. Y si a y b fueran los dos menor a 1, O los dos menores a uno, sí. ya, es que eso Usan no lo los dos había la dicho. misma condición, sí. Ya, gracias.
Ya, vamos por la 19. Dice, las raíces o soluciones de la siguiente ecuación, de esta ecuación, están en la razón 1 es a 2. Significa que la solución 1 es a la solución 2 como 1 es a 2. O sea, en otras palabras, si multiplicamos cruzado, nos quedaría que esta solución es el doble de la primera. O sea, una es el doble de la otra. Eso quiere decir que esa sea la razón. Entonces nos preguntan por el valor de C. Si ordenamos esta ecuación, nos quedaría más C igual a 0. Entonces, ¿qué sabemos sobre las soluciones de una ecuación cuadrática? Sabemos que ahí existen propiedades con respecto a la suma y a la multiplicación. Cuando sumamos las dos soluciones, nos da menos b partido por a. Entonces, en nuestro caso, si sumamos x1 más x2, pero x2 equivale a 2 veces x1, nos tiene que dar menos b. B es menos 6, por lo tanto, menos b sería 6 positivo, partido por a, y a vale 1. Por lo tanto, acá nos queda 3 veces x1 es igual a 6, de donde podemos sacar que nuestra primera solución es 2. Acá pasamos dividiendo. Y si la primera solución es 2, significa que la otra es el doble. Acá decía que x2 es el doble de x1, y es 4. Entonces ahí tengo las dos soluciones, pero todavía no encuentro cuánto vale c. Entonces ahora aplico la otra propiedad que dice que la multiplicación de las dos soluciones equivale a c partido por a. Y la multiplicación sería 2 por 4, que es 8, y c es c, no lo conozco, y a es 1. Por lo tanto me queda que c vale 8. Y eso estaba en la alternativa B. Entonces recordemos aquí y coloquen propiedades de las raíces o soluciones de una ecuación cuadrática. Eso era lo principal. Y después dijimos la 20, para que una ecuación tenga soluciones reales e iguales, ¿qué debe ocurrir? Para que las soluciones sean reales e iguales. El discriminante sea igual a El 0. discriminante tiene que ser igual a 0. Ahí escuché 3. Discriminante igual 0. Muy bien. Y el discriminante es la expresión b cuadrado menos 4ac. Entonces, queremos que sea 0. Entonces, voy reemplazando. b es menos 3, así que b cuadrado sería 9. Menos 4 por a vale 2. Y c es k. Y eso es 0. O sea, 9 menos 8k es 0, de donde despejamos y nos queda que 9 es igual a 8k. Y despejando k, nos quedaría que k es 9 octavos. Y estaba en la A. ¿Sí? La 21, por favor. Ya, 21. Vamos a la 21. Dice, sea f una función definida de esta forma, con dominio del conjunto de los números reales. Si la imagen del 2 es menos 1, significa que cuando la x vale 2, el resultado de todo esto, o sea, f de x, va a ser menos 1. Entonces nos va a quedar que menos 1 es igual a 2 menos a, que la x vale 2. Esta es la x, lo que está dentro del paréntesis. Y aquí despejamos y nos quedaría que a vale 3. Y después nos preguntan cuál es la imagen de 2a. 2a sería 6. Entonces me están preguntando la imagen del 6. Y la imagen del 6 sería x menos a. El x, este es el x, es 6, menos a. Y a vale 3. Entonces 6 menos 3 son 3. Y era la alternativa. De nada. ¿Cuál más? ¿La otra página? La 26. 26. 26 y después me dijeron la 30. Después. ¿O no? 24 días. Ah, 24. 24. Los precios de dos artículos son tales que comprar 2 del más caro es igual que comprar 3 del más barato. Hay un punto hasta aquí, por lo tanto yo ya tengo información y la voy a desglosar acá. Comprar 2 del más caro es lo mismo, es igual que comprar 3 del más barato. Esa es mi primera ecuación. Voy a mantener las mismas letras de caro y barato para no olvidarnos, porque si le pongo X e Y, después digo cuál era el barato, cuál era el caro, entonces aprovechemos de usar las iniciales.
Si un cliente compra uno del más económico, del más barato, y dos de los más caros, o sea, un barato y dos de los caros, pagaría 5.600. Entonces, ¿cuál es el valor del artículo más barato? O sea, en este sistema tengo que encontrar el valor de B, que es el más barato. ¿Cómo hago eso? Aprovecho y yo ocupo sustitución, porque aquí me dicen que 2C equivale a 3B. Entonces vamos a cambiar este. Nos va a quedar B más 3B es igual a 5.600, de donde nos queda que 4 veces el artículo más barato sería 5.600, y al despejar B, 5.600 partido 4, y eso es 1.400. Así que la correcta es esta, porque justo me piden el más barato, así que aquí encontré directo B. Gracias. De nada. Sigamos entonces. ¿Cuál me habían dicho? 26. En el 26 nos dicen que las edades de Felipe y Víctor están actualmente en la razón A es a B, y en 5 años más estarán en la razón B es a C. Entonces, ¿cuál es el sistema que permite encontrar las edades? Si dice que la F minúscula hace para Felipe y para Víctor B corta, dicen que las razones están entre A es a B, Felipe es a Víctor como A es a B, porque aquí dice ese orden, Felipe, Víctor. Entonces tengo que hacer la fracción en ese orden. Y la razón A es a B. Y aquí viene información nueva. En 5 años más, o sea, cuando Felipe tenga 5 años más, Víctor también va a tener 5 años más, sus edades van a estar en la razón D es a C. Entonces, para encontrar cuál es el sistema, aquí multiplicamos cruzado. Quedaría F por B es igual a B por A. Todas tienen esa misma primera ecuación. Y la segunda la sacamos de acá. C por F más 5 sería igual que V larga por Víctor más 5. Y eso estaba acá, en la E. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Coloquen aquí, fijarse en el orden en que dice el enunciado. Sí, a las 5. Las O sea, la 5. 25. Ah, 25. Dominio de una función. Esta es una función que aparece una raíz, por lo tanto lo que está dentro... Recuerda que el dominio son los valores que puede tomar la x. Y como tienes una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. O sea, 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí despejamos y nos quedaría que x tiene que ser un número menor o igual. Ah, ya pensé que el menos 8 estaba entre la raíz. No, hasta ahí no. Hasta ahí la raíz. No, ese fue mi error. Ya. Ya. Eso De nada. Siguiente, ¿cuál más? La 30, tía. 30. Solo para recordar, aquí en la 27 me hablan de una función cuadrática. Tenemos aquí y me preguntan cuántas bicicletas hay que vender, cuántas unidades, para tener la mayor ganancia. Siempre estos ejercicios que me piden máximo de ganancia o de utilidades es vértice de la parábola, pero después mi trabajo tiene que ser ver qué me están pidiendo, la X o la Y del vértice. Y eso depende de la pregunta. Dice, ¿cuántas unidades se venden? Y las unidades son las X, porque arriba dice, por la venta de bicicletas, está dada por la ganancia, está dada por la venta de bicicletas. De la X son las bicicletas, las unidades. Y si me preguntaran, ¿cuál es esa máxima ganancia? Ahí tendría que ser la Y del vértice. Entonces hay que fijarse. En este caso es la X, y recuerden que la X del vértice es menos B partido 2A. Así que ahí reemplazamos. Ya, ahora sí vamos por la 30, que alguien me pregunta hace rato, la 30, la 30, la 30. Después la 29. Y la 29, ya, todavía no voy a llegar a la 30. Me preguntaba la 29. Sí. ¿Sí? La 29, ya. Se puede determinar que la gráfica de la siguiente función intersecta al eje de las abscisas en 2 puntos si se sabe que. Esta es la función. Entonces, si dice que A es un número real menor que 1, primero que todo, cuando uno habla de intersección al eje de las abscisas o al eje X, siempre esto está asociado al discriminante. Entonces, para saber en cuántos puntos corta la parábola al eje X, hay que calcular discriminante. Discriminante que es b² menos 4ac.
Entonces, en nuestro ejercicio, el B es menos 2. Por lo tanto, aquí quedaría 4. Menos 4 por A, el A es 1, y el C en este caso se llama A. Entonces, el discriminante está dado por la expresión 4 menos 4A. Ese es lo que yo tengo del enunciado. Ahora voy a analizar la información, la 1 y la 2. La 1 dice, si A es un número real menor que 1. Si A es un número real menor que 1, ¿qué va a pasar con esta expresión? Va a quedar positiva. Va a quedar positiva. Si A es menor que 1, por ejemplo, es un medio. Entonces va a multiplicar por el 4, va a achicar el 4 al final. Entonces va a quedar 4 menos algo más chico, va a quedar positivo si A es menor que 1. Entonces, si el discriminante queda positivo, yo voy a saber que la parábola intersecta en dos puntos. Entonces la A me sirve. Entonces no puede ser la C, no puede ser la E, no puede ser la B. Ahora tengo que ver si la 2 por sí sola me sirve. Dice, esta parábola intersecta el eje Y en el punto 0, A. Eso yo lo sé de antemano porque sabemos que siempre en la intersección es en el punto 0, C. Y en este caso el C es A. Entonces eso no tiene ni para qué decírmelo, no me sirve de nada. Por eso la alternativa correcta es la A. Gracias. De nada. Ahora vamos por la 30. La 30 dice, se puede determinar el cuadrante al cual pertenece, el cuadrante al... Me perdí, la 30. 30, 30. Acá, se puede determinar el cuadrante al cual pertenece el vértice de la parábola asociada a la siguiente función, si se sabe que, número 1, si se sabe o se conoce el eje de simetría. Supongamos que este es nuestro plano cartesiano, eje X por aquí, eje Y, y conozco el eje de simetría, o sea, supongo que es este. Este va a ser mi eje de simetría. Entonces, solo con esto yo puedo saber a qué cuadrante pertenece el vértice. Si solo conozco el eje de simetría. No. No, porque podría ser así mi parábola, por ejemplo, que ahí esté su vértice, o podría ser así, o podría ser así. Entonces, ¿qué tengo? Que como el vértice está en este eje, pero no sé en qué cuadrante. Podría estar en el primero o en el cuarto. Entonces, la 1 por sí sola no me sirve. Debo descartar la A y debo descartar la D. Ahora dice la 2. Si conozco el discriminante, no conozco el eje ahora. Por lo tanto, no tengo nada de esta información, no tengo el eje de simetría, solo conozco el discriminante. El discriminante me va a decir, por ejemplo, si es positivo, que corta en 2 puntos al eje X, podría ser así. O si es negativo, el discriminante no corta el eje X, podría ser así, o podría ser así, o podría ser así. O sea, ¿en qué cuadrante está? No lo puedo saber. Solo conociendo el discriminante no se puede. Voy a saber en cuántos puntos corta o no corta, pero no dónde está el vértice. Entonces las dos posiciones tampoco sirven. Descarto la B. Ahora si junto ambas, si conozco el eje de simetría y además conozco el discriminante. Ya, volvemos atrás. Este lo conozco. Y además conozco el discriminante. O sea, supongan que conocen que el discriminante es positivo. Supongamos, lo conozco. Eso indica que va a cortar a la parábola en 2 puntos, pero ¿la va a cortar así o la va a cortar así? Ahí la corta en 2 puntos, ahí también, y tengo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. O sea, con ambas juntas, Profe. dígame. Y no se puede teniendo, por ejemplo, el eje de simetría, suponiendo que tenemos el eje de simetría, sacar si B es positivo y A es positivo, o B es negativo y A es negativo, y así teniendo el discriminante, No se poder puede determinar como la porque te concavidad. faltaría C. Por ejemplo, aquí supongamos que este es nuestro eje de simetría. Yo estoy viendo que el X del vértice es positivo, ¿cierto? Porque estoy en este primer y cuarto cuadrante. Entonces estoy pensando que menos D partido 2A es positivo. Pero resulta que, ¿cómo es A? ¿Cómo es D? ¿Cómo puedes saber cuál es cada uno si es que no conoces la concavidad de la parábola? Entonces tienes muchas combinaciones.
Y lo otro es que te dicen, te dan el discriminante, o sea, tú conoces la expresión menos b cuadrado menos 4ac, la conoces, solo el resultado, pero no sabes nada de b, no sabes nada de a, no sabes nada de c. Entonces no puedes, porque aquí está demostrado gráficamente que no podemos saber si la parábola se va a abrir hacia arriba, teniendo ahí su vértice, o se va a abrir hacia abajo, teniendo ahí su vértice, porque aquí yo sé el discriminante, sé el eje de simetría, pero no sé el cuadrante del vértice. Diego, ¿me sigue? Sí. ¿Sí? Entonces, trata de hacerlo. Si tú quieres saber, ya, conozco este discriminante, que fuera 5, ponte tú. Entonces ahí no puedes sacar relaciones entre estos números porque no conoces ni A, ni B, ni C, no conoces ninguno. Ya, sigamos. Díganme ustedes, nos quedan 7 minutos. Sí. Díganme ustedes cuál más. Profe, no creo que llegue a la que yo quiero preguntar, pero es rápido. Parece que no me acuerdo el número de la pregunta, pero era una... ¿Ah? Ve el número, que ahí me dice bien. Voy a verlo. No hay pregunta. Ya, a ver, de esta página, ¿queda alguna duda más? 31, 32, 32. La 31. 31. En esta figura se tiene que el punto A es el punto 0, menos 4. O sea, este lado de aquí, del triángulo que se ve acá, sería 4. 0, menos 4. B es J, 0. O sea, está en el eje X este punto. C es 12,0. Y el punto D es K, 8. Pero yo puedo saber inmediatamente que el valor de K es 12, porque aquí dice que hay un ángulo recto. Entonces se fue derechito para acá arriba, así que K es 12. Y me preguntan por J más K. O sea, me falta saber solo cuánto vale J. ¿Y cómo puedo hacerlo aquí? Ideas, ¿cómo puedo encontrar J? Con triángulos semejantes. Eso, yo iba a decir eso, que yo lo hice con triángulo semejante y quizá alguien usó otra forma, por eso les iba a pedir que me dijeran. Aquí hay triángulos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque aquí hay un ángulo recto entre los ejes y ese ángulo opuesto por el vértice con este, así que por criterio ángulo-ángulo, estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, la semejanza debe darse entre todos sus lados respectivos, homólogos, con la misma fracción, con la misma razón. Entonces, este lado de aquí vale 4, porque estaba en el punto 0, menos 4. Y este lado de acá vale 8, porque aquí dice que este punto es el 12,8. Por lo tanto, cada lado de este triángulo grande va a ser el doble de los del triángulo chico. Entonces, si aquí todo esto mide 12, porque este punto es el 12,0, significa que si este lado mide x, el de acá va a medir 2x. Entonces, si todo esto es 12, me quedaría que 3x es 12, por lo tanto x vale 4. Así que este segmento de aquí es 4 y este es 8. Por lo tanto, el punto B tiene coordenadas 4,0 y J valdría 4. Y 4 más 12 son 16. ¿De qué forma podríamos haber hecho este ejercicio con pendientes? También se puede, miren, acá podrían anotar la otra forma. Si estos 3 puntos son colineales, como están acá, la pendiente entre A y B tiene que ser la misma que la pendiente que habría entre el segmento D y D. Este segmento DD. Y la pendiente entre A y B está dada por la expresión, recuerden, I2 menos I1 partido de X2 menos X1. El I2 sería el 0 menos 4, o sea, más 4, partido X2, que sería el J, menos 0. Y eso igual a la pendiente que habría acá. Y esta pendiente sería 8 menos 0, y 2 menos I1, partido del valor de K, que es 12, menos J. Y Profe, ¿no aquí sería más útil sacar la pendiente directa entre punto A y D? también entre A y D la sacas, ¿sí? Y aquí encontramos, multiplicamos cruzado y encontramos J. O como dice su compañero, sacamos entre A y D también. Igualamos la pendiente entre Y A de y la D. pendiente uno puede sacar la fórmula. Que harías esta misma expresión. Esto de acá lo igualas a la pendiente que te da entre D y A. Y ahí resuelve, multiplicamos cruzado y encontramos. Usando este valor en vez de esta fracción, lo mismo. Lo importante es tener Profe. J ahí. Profe, Dígame. La 50, por favor.
No, no es que no vamos a alcanzar a revisar, quiero revisar primero hasta esta parte de Mandiola, que es como el 35, que era álgebra y funciones, y después seguir con el resto. Ya, bueno. Dígame, Profe, ¿sí? y en la 30 no se podría hacer esto. Mire, voy a activar la cámara. A ver, tu 30. ¿Alcanza a ver? Eh, ¿O ve invertido? no, veo borroso. Comparte pantalla, sí, ponle compartir pantalla, y aquí podemos ver tu ejercicio. O sea, chuta, no, es que no tengo la. No tengo la. Lo tengo en el celular. A ver. Mejor avance y lo voy a tratar de poner en el Ya, computador después. ya. Sigamos aquí entonces, quedamos en el 31. Bueno, nos quedan 2 minutos. El 32 me habían preguntado, ¿no? Solo para recordar aquí, el 32, cuando se hace una rotación en 180 grados en torno al origen, el punto original era x, y, al rotarse en 180 se transforma en un punto menos x, menos y. Eso ocurre, pensando, miren aquí arriba la imagen del ejercicio anterior. Si yo rotara, por ejemplo, el punto B en torno al origen, lo que hace esto es esta forma, ahí hay 180 grados. Por eso es que el punto tendría que quedar acá, en este cuadrante, con las coordenadas completamente contrarias. Este era el punto 12,8, entonces cuando rote quedaría en el menos 12, menos 8. Eso le ocurre a un punto cuando rota en 180 grados. Entonces si aquí el punto era menos 2,4, al rotarlo en 180 quedaría en el 2, menos 4. ¿Y el Después 90? menos i, x, si fuera 90. Fuera 90, pero estas las vamos a repasar después, cuando empecemos a ver toda la geometría, porque eran en primero, medio, por ahí. Entonces se les debe haber olvidado, así que ahí vamos a repasar. Entonces, después sigamos con el ejercicio. Esta fue la rotación en 180 y después se le aplica una traslación. Cuando se le aplica una traslación significa que se le suma un vector, de tal forma que se obtiene el punto 5,5. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el vector que se le sumó? Entonces, 2 más cuánto me da 5, más 3. Y menos 4 más cuánto me da 5, tendría que ser 9. Menos 4 más 9 son 5. Resuelvo la ecuación en el fondo. Y este sería el vector 3,9 que estaba en la alternativa C. Niños, alcanzamos a revisar solo hasta aquí, hasta el 32. Próxima clase del día lunes, vamos a terminar de revisar nuestro ensayo. Y el día viernes, este viernes que tenemos horas por Classroom, les voy a dejar la segunda guía PSU, que es de números. Entonces, para la próxima clase, la idea es que podamos revisar dudas de este ensayo más dudas de esas guías, para que ustedes las vayan complementando. Eso. Profe, Nos vemos. Dígame. yo tenía una duda, pero ya no es de materia, entonces ya aprovechando que es rápido. Que yo hice un ensayo del PREU, como te había ¿Ya? dicho, y encontré que esa escala de puntaje era demasiado mala porque eran 65 preguntas, 5 pilotos, ¿Ya? y, o sea, me fue bien, tuve 4 malas y tuve 725 puntos con 4 malas. Con 4 malas. Bajo. Es bajo, ¿no? Sí, ¿Cuánto igual, tenía profe, la escala tuve que...? 5 balas y tuve 710. Sí, sí, es que por eso les digo, va a depender de cada institución cómo haga su escala, pero en verdad cuando tú piensas en la prueba original, con 3 malas debiera estar sobre los 800, o muy cercano, 798. Así que con 4 malas son Es que 7. como bajaron la cantidad, como bajar la cantidad de preguntas. Es que lo que no sabemos también es si la escala, si el puntaje máximo va a ser 850. Eso tampoco lo han revelado, puede que la escala sea 8 puntajes y ahí habría una nueva estandarización de esa escala. Es que lo Entonces, que me es pregunto, incierto. ¿qué sería lo correcto? Si bajan la cantidad de preguntas, ¿deberían equilibrar nomás el La puntaje? escala de puntaje, claro, estandarizarla, se llama, es como transformar la variable. Pero lo que tienen que concentrarse ustedes es en obtener una cierta cantidad de preguntas correctas. Por ejemplo, si son 60 puntos, no sé, si mi meta es estudiar medicina, no sé, debo concentrarme en tener más de 55 o tener más de 50 y complementar a lo mejor con lenguaje o con el NEM. Entonces, en eso fíjense más que en el puntaje, en ir superándose en cantidad de buenas, porque si hacen ensayos por aquí y por allá, los puntajes van a ser siempre distintos.
Preocúpense en eso, ¿cuántas buenas tengo? ¿Ya? Y ponerse una meta. Ojalá todos pudieran decir tener más de 45 buenas, no sé, por dar un ejemplo. Ya, niños, nos vemos. Recuerden Chao. hablar, contactarme si tienen cualquier consulta de cualquier tipo, si alguien quiere conversar otro tema, alguna situación, escríbanme o me llaman, alguno por ahí tiene mi celu. Profe, la próxima clase va a explicar Profe. un tema sobre varianza y Cuando revisemos desviación. y desviación estándar, sí, cuando revisemos esa parte de estadística, la próxima clase. Ya, niños, nos vemos, que estén bien. Ah, Diego, Profe, tú quédate. vea Instagram, foto que lo- Claudia, gracias. Ah, ya, pero no te vayas, Diego, Chao, profe. chao. No te vayas a revisar luego. Chao, niños. Adiós, niños.